muchas veces la universidad pública no cubre toda la demanda del mercado. Todo a lo que nos dedicábamos desaparece. Tienes que conocer un poco todas las disciplinas para saber lo que le demandas a cada uno. Que el equipo sienta suya ciertos proyectos hace que el equipo se vincule muchísimo con lo que haces. Es un poco agresivo diciendo las cosas, pero porque realmente él es así. A mí me da un poco de por saco, que me llamen hija de... La gente que se obsesiona con algo, lo acaba consiguiendo. O sea, se levanta pensando en eso, se acuesta pensando en eso. No es un trabajo, es una obsesión. Porque es gente que no se mueve por dinero. No es lo mismo levantarse con 20 años que con 40. Para nosotros, un proyecto educativo de país es montar una universidad en Galicia para que la gente no se vaya a Madrid, se quede el talento aquí y que la formación se adapte a lo que pide la empresa gallega. Bueno, y hemos traído aquí a Inés Alsines, que es la directora de FBS Grupo Educativo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos. Bueno, quería preguntarte qué es lo que hace diferente a este centro, lo que le aconsejarías a alguien que quiera entrar aquí, que se quiere integrar, un poco así en manera general. Bueno, nosotros, habrá mucha gente que no nos conozca, somos un grupo educativo que nos centramos mucho en formación de posgrado y formación de máster. Mi recomendación es que trabajen el inglés, que es súper fundamental, hagan lo que hagan y hagan donde lo hagan. Y luego, lo que hacemos nosotros un poco diferentes es trabajar mucho enfocado al desarrollo profesional del alumno. Es decir, al final, la formación de posgrado es una formación optativa que suele hacer la gente cuando quiere desarrollarse profesionalmente. Esto significa que a lo mejor quieren integrarse en el mercado laboral en un sector, quieren mejorar dentro de la compañía. Entonces nosotros lo que hacemos es un poco una labor de apoyarles en ese desarrollo profesional, que viene siendo la formación, formarse en especialidad, o también viene siendo el apoyo en el empleo, porque al final, si haces un máster es porque al final quieres mejorar profesionalmente en el empleo. Es una evolución también en todo eso. Sí, entonces nosotros en ese sentido nos centramos bastante en el alumno y en ese desarrollo profesional, y somos muy pesados para que el alumno consiga su objetivo. Y de hecho tenemos un equipo, aparte de la formación de máster, que se dedica exclusivamente a que el alumno encuentre ese desarrollo profesional que está buscando cuando viene aquí a hacer la formación. Claro, por ejemplo, ¿qué es lo que tienes en cuenta en lo que es el perfil de la persona a la hora de entrar, a la hora de entrevistarlo? ¿Qué perfiles dicen? Claro. Sí valdrías, no valdrías, lo tengo en cuenta, no lo tengo en cuenta. Sí, a ver, ahí es muy importante saber lo que quieres, porque nosotros al final esto es un poco como un matrimonio. Tú al final te inscribes en un centro educativo porque buscas que el centro te cumpla un objetivo, una expectativa. Entonces nosotros es muy importante saber qué expectativa tiene la gente cuando se quiere matricular. Pues mira, yo quiero matricularme porque espero que esta formación me acerque o me llegue a este punto. Entonces, primero que vaya un poco alineado lo que quiera la persona con lo que nosotros podemos darle. Y ahí va, dependiendo un poco del perfil, porque al final tenemos mucha formación, los objetivos de cada uno. Entonces eso es fundamental, saber que estamos alineados con lo que ellos buscan. Y luego después, básicamente es ver que realmente también la formación que ellos vayan a hacer les aporte algo de valor. Porque al final... Es que el valor... O sea, nadie se forma por amor al arte. No, la verdad. Entonces sí que es cierto que al final, obviamente, no te voy a recomendar una formación que requiere que tengas experiencia profesional si no la tienes, porque es contraproducente para ti y es contraproducente para mí, porque no te va a aportar nada. Son desventajas por los dos lados. Claro, entonces al final lo que se busca también es que la formación le aporte un valor y que lo que le aporte ese valor o lo que le aporta en general vaya a alcanzar un poco su expectativa profesional. Entonces, nosotros somos un poco como su manager, ¿no? Entonces lo que hacemos también es un poco trabajar con él y que sí, él también... como un repre, ¿no? En el camino. Sí, repre profesional, efectivamente. Entonces, al final, tenemos que saber qué quiere, que nosotros podemos alcanzar ese objetivo y luego que la formación le va a aportar algo, porque si no le va a aportar ya no empieza la relación, ¿no? Y entonces, tampoco vas motivado, al final tienes que tener una meta para saber dónde quieres llegar. No, y luego después al final esta formación es muy exigente. Tú al final haces un posgrado, la gente que viene aquí no viene para quitarse un título, viene para aprender o para alcanzar una meta profesional, nadie viene por el título. Entonces al final, si tú no tienes una buena formación que te aporte algo, no te viene nadie. Entonces sí que en ese sentido somos súper exigentes porque es a lo que nos dedicamos, a aportar valor, no a dar títulos. Entonces
esa es un poco nuestra línea de formación en general, de posgrado, de universitaria con CESUGA o de ciclos o de lo que sea. También hablaba ayer con Juan de todo eso de Sí. que somos una generación de cosas inmediatas, entonces al final accedes a un centro y quieres el título ya. Y no te quedas con la parte de, oye, el valor que me va a dar este centro, que me va a Sí. aportar. Por eso las generaciones yo creo que también trucamos un poco en todo esto. Sí, y luego nosotros lo que trabajamos mucho, que también es una recomendación que hacemos a la gente cuando viene, es que si pueden, aparte de que trabajen las habilidades, porque es lo que te digo, al final lo del inglés venía un poco porque de nada vale que sepas mucho de una cosa si al final tienes techos de cristal que te impiden acceder a ciertas empresas. Nosotros lo vemos mucho. Al final, cuando no conoces el mercado, dices tú, ¿dónde quieres trabajar? Pues en Inditex, en Estrella Galicia. Está genial. Pero te limitas también. Efectivamente, aparte de que te limitas, hay que ser consciente de que si quieres trabajar en una multinacional, sea la que sea, si no sabes inglés, no vas a ninguna parte. No puedes. Que me lo digan a mí, o sea que claro, no vas a ninguna parte. Efectivamente, y ya no te hablo del inglés, te hablo de el Excel en cualquier profesión, porque al final tienes que trabajar con grandes volúmenes de datos, hay que saber un poco de qué va la película, o yo qué sé, o incluso comunicar. O sea, al final antes se daba por hecho que el que tenía que saber comunicar era un poco el comercial o el vendedor. Aquí, como no sepas hablar y trasladar lo que tú quieras a recursos humanos, que es el que te va a contratar, olvídate. Claro, es que también todo viene dado con lo que es la presentación de un currículum. ¿Qué consejos le darías a una persona que diga, yo quiero tener este buen currículum, pero la comunicación es base en todo esto? Mira, la clave es, primero que te tienes que conocer, el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque al final las habilidades o el conocimiento técnico más o menos es, si sales de una carrera, pues es un poco el mismo que tienen tus compañeros. Pero cada persona tiene como una especie de tendencia a ser de una manera. Hay gente que es muy estructurada, hay gente que le encanta la improvisación, es súper creativa, hay gente que a lo mejor es súper killer y está muy orientada a objetivos, y hay gente que es súper empática. Entonces, ¿qué pasa? Que tú al final tiendes a ser de una manera. Y también hay puestos de trabajo que te obligan a que seas de una manera. Entonces, ¿qué sucede? Que al final tú también, de alguna manera, tienes que saber en qué te encuentras cómodo para saber dónde vas a aportar más valor. Porque es lo que te digo, si al final eres una persona que le gusta estar en el ordenador viendo números y estar horas analizando cosas, no te vayas a un puesto de llamar por teléfono. No, ni de público, ni de contactar con nadie. Ni de contactar con nadie, porque es que en 2 semanas, aunque tengas el trabajo y aunque te lo den, o sea, tienes las patas cortas, porque seguramente estás un mes y te vuelves loco. Pero como al contrario, un oficinista, por ejemplo, yo soy una persona súper vital que necesito estar en comunicación con el resto, me metes en una oficina 8 horas diarias y yo lo dejo. Claro. Pero dura una semana y muchísimo Es que es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que también es lo que dices tú. Hay gente que quiere las cosas inmediatas, pero al final también tienes que pararte y pensar dónde te encuentras a gusto y qué quieres hacer. Porque al final, ¿qué sucede? Que si tú primero sabes dónde te encuentras a gusto, ya sabes a dónde vas a postular y dónde no. Y también a la hora de venderte al reclutador, porque al final tienes que vender... Sí, tienes que vender tu producto, que eres tú. Efectivamente, sabes por dónde vas a tirar. Y también sabes, mira, a mí se me da genial esto, pero en contraprestación, joder, esto me cuesta un poco más. También eres consciente, lo dices, también hay que fortalecer esa parte, pero por lo menos sabes un poco cómo orientarte. Y lo que es súper importante es que si te conoces, te comparas contigo mismo y no te comparas con el resto. Porque también hay una tendencia a, ay, pero este lo cogieron y a mí no. Y este no sé qué y este a mí no. Siempre. Entonces, ¿qué sucede? Que eso te frustra muchísimo y es un poco tóxico. Y al final yo creo que si tú te conoces, sabes que va a haber puestos en los que tú vas a encajar mejor y que a lo mejor tu compañero no, aunque tenga la misma formación. Entonces, sí que es importante el autoconocimiento para mejorar a la hora de tomar decisiones, sin más. Para que cuando tomas una decisión seas un poco consciente y dueño un poco de esa decisión y no te tomes una decisión porque tengo prisa en buscar trabajo y cojo lo primero que me viene. Es que en esta generación es así. Al final ¿Sabes? Me quiero colocar en alguna empresa, tengo prisa y da igual que no encaje conmigo, que no me vaya a sentir realizado, que lo voy a hacer. Y después vienen las frustraciones y las amargaderas de toda tu vida. Pero mira, es que eso aparece, o sea, sucede ahora en el trabajo y sucede incluso cuando vas a escoger una carrera o qué estudiar. No, efectivamente. O sea, eso es una formación que tienes que, claro, en cada momento de tu vida, en un proceso, pero es que es una decisión que yo creo que tienes que empezar a autoconocerte mucho antes. Nosotros ya incluso vemos gente que termina el colegio, termina bachiller y es que no sabe ni por dónde le viene el viento. No, es que ni de coño, o sea, es que no lo saben. De hecho, a mí me pasó porque yo dejé la carrera y no tenía ni idea de por qué lo estaba haciendo. Y cuando ya me paré a pensar, digo, ¿me conozco? Efectivamente. No me conozco. Pues eso... Y ahí vino. Sí, o sea, nosotros lo tratamos ahora, pero realmente es algo que si se puede se debería de trabajar desde mucho atrás antes. Y
como que siento que tampoco nos da las oportunidades para realmente conocernos y tomar la decisión. Por eso hay tantos cambios, por eso hay tanta frustración académica, porque no nos dan esa oportunidad para saber qué queremos hacer con nuestra vida. Es algo súper importante, es una decisión que con 18 añitos mucha gente, y cuando salen de las carreras, yo conozco a gente que ha hecho una carrera y dice, no sé, no me gusta, no sé qué hacer, no me siento. Claro. Y bueno, al final, jova, también te vas orientando porque te dicen tu padre, jova, pues sacaste muy buena nota, tienes que estudiar medicina. Pues que a lo mejor odias estar con la gente. Entonces, medicina, como toque médico de familia, bueno, conozco a muchísimos médicos que odian todo y que les da asco todo. Entonces, claro, me refiero... Las guardias, 24 horas con un paciente, con gente quejándose, mucho te tiene que encantar. Sí. Entonces, yo creo que también el hecho de autoconocerte te hace ser dueño de ti mismo. Y que no te controle nadie. Efectivamente. Que te controles tú y que, bueno, puedes equivocarte porque ahí está la probabilidad de que en algún momento te equivoques, pero que seas tú el dueño de tu vida en ese sentido. Al final lo vas a vivir tú, nadie va a vivir tu vida por ti. Total. Con lo cual el tema de autoconocerse sí debería estar mucho más implantado, sobre todo en los colegios, desde pequeñitos. Muchísimo antes. Sí. Y en todo se basa la comunicación también, con uno mismo, con el resto y en comunidad. Es que efectivamente, porque ¿qué pasa? Que también la comunicación es súper importante porque es que a lo mejor hay personas que se comunican y son personas que son súper, quizás un poco agresivas comunicándose, pero es porque ellos son así. Ellos ven las cosas como objetivos que tienen que cumplir y tienes que entender que si ellos son así es porque lo perciben de esa manera, no porque sea algo personal. Entonces yo creo que también, si te conoces a ti mismo y conoces cómo es el resto de personas, porque no todo el mundo es igual, no te tomas las cosas personal, porque realmente sabes, pues este es un tío que es un poco, yo qué sé, es un poco agresivo diciendo las cosas, pero porque realmente él es así, es su manera de comunicarse. Entonces, tampoco lo ves como una manera... Sí, pero mucha gente tiende a cogerlo con pinzas, y ahí viene el problema de, es que me dijo esto, o es que lo vio de tal manera, y gente se lo toma fatal. O lloran incluso. No, y de hecho, lo ideal es que en un grupo de trabajo haya gente de todo tipo. Obviamente, es lo ideal. Si no, no iría. Claro, ¿qué pasa? Que esa gente tiene que saber trabajar entre ellos y tiene que saber que el que quiere vender pues es un tío que va a saco y el que tiene que analizar es un tío que no quiere que le cuentes tu vida, simplemente quiere que les des datos, y el que es un tío que está más enfocado al grupo es una persona que lo que quiere es que haya una coordinación entre todos. Entonces cada uno tiende un poco a lo suyo y tienes que entender cuál es el rol de cada uno y respetarlo. Es la definición clara de equipo. Sí, de total. ser un equipo y de a mí me falta esto y yo te voy a aportar esto que a mí me falta. Y ser consciente de yo no soy capaz. Yo tengo un límite como persona, y si eres consciente de cuál es tu límite, ahí vas a encontrar lo que realmente quieres hacer. Pero si no eres consciente, pues te vas a volver loco porque vas a querer ser bueno en todos los ámbitos, y eso es imposible. No dejamos de ser humanos. Total. Y de ahí también viene una pregunta que quería comentarte. En base a las progresiones que has visto en tus alumnos, ¿tienes algún ejemplo de algún caso que te haya sentido tan realizada, tanto como directiva como profesora, decir, Dios mío, qué progresión tan increíble ha hecho? Seguro que tendrás nosotros, un montón. A ver, sí, yo mira, yo me acuerdo de una chica que, o sea, hay muchos casos. Yo llevo realmente en la escuela 6 años, Patricia, que es una compañera mía que llevo toda la vida, te puedo decir 1000 casos, pero yo me acuerdo de una chica que entró con nosotros, porque nosotros ahora tenemos varias áreas de formación, ¿no? Entonces entró en el ciclo de administración, y claro, venía de Soria. Y era de verdad que una niña. Entró súper tímida, le costaba muchísimo relacionarse con la gente, en plan súper insegura. Era una niña. Fue pasando, tuvo la suerte de que terminó el ciclo, hizo unas prácticas en una empresa, la cogieron en esa empresa a hacer beca durante el verano, y la tía, a raíz de las prácticas y la beca y también un poco la confianza que pues, iba generando estar aquí y estar en un entorno también un poco seguro, porque nosotros somos un poco equipo familia, fue cogiendo confianza consigo misma, y la tía ahora es una mujer. O sea, viene una niña y ahora es una mujer. De hecho, ahora hizo las prácticas y ahora está haciendo el máster con nosotros. Y tú la ves ahora y ves cómo entró y es otra persona. En plan, es un poco... Salió del cascarón completamente. Efectivamente. Y es una tía que es súper abierta, súper maja, además...
es como si Soria sí tiene una manera de ser sí. muy particular. Y conozco a gente de Soria y te meas, la verdad, por su manera de ser. Es muy, muy gracioso. Sí, tienen su puntito, la verdad, la gente de Soria. A mí me hace muchísima gracia, la verdad. De hecho, coincidí hace poco con una y me meaba con ella. Sí, además es súper auténtica, te suelta las cosas en plan... Sí. Y... Además, porque en Soria... y yo, maravilloso. Pero sí, la progresión también se ve en la confianza que tienen que depositar en ti desde que eres pequeño. Sí. Luego después también una cosa que les obligamos a hacer a la gente y que al principio le da un poco por saco, pero luego lo valoran bastante, es el tema de comunicación y debate. ¿Qué sucede? Que al final en tu vida, hagas lo que hagas, tienes que trabajar la oratoria, porque tienes que vender un producto, o porque tienes que hablar con tu jefe, o porque tienes que hablar con recursos humanos. Entonces nosotros detectamos que cuando iba la gente a las entrevistas, muchas veces no pasaban procesos porque no se comunicaban bien, o les costaba venderse o hablar. Entonces, ¿qué sucede? Que había muchísima gente que era súper tímida, que le costaba muchísimo hablar en público, y no les obligamos, pero les recomendamos bastante que fuesen a debate, porque el debate es una cosa súper buena para trabajar la comunicación, aunque te dé un poco de pereza, porque te ayuda un poco a estructurar primero lo que vas a decir, porque hay mucha gente que se le da muy bien hablar, pero no te dice nada. Entonces... Ya, contenido totalmente nulo. Media hora hablando... ¿Y el valor de lo que habla? ¿Qué me ¿qué me quieres decir? Entonces, primero, a estructurar lo que quieres decir, y luego después también a que la gente preste atención cuando hablas. Porque ¿qué pasa? Que hay gente que también tiene una buena estructura, pero es que es súper plana. Y dices tú, qué tostón. Entonces, ¿qué pasa? Que obligamos como también a actividad transversal a trabajar mucho la oratoria, porque... es como amor a primera vista. Si hablas bien y comunicas bien... Enganchas. Y a lo mejor prestan menos atención a lo que estás diciendo y más a cómo lo dices. Es que totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Claro, que es súper importante y marca muchísimo la diferencia, porque es como ya venderte el packaging, ¿no? El completo. Sí. Y eso lo tenemos ahí instaurado y, hay gente que casi les obligamos, le costó mucho al principio y luego al terminar nos lo agradece muchísimo, porque es en plan, es que gracias a esto, pues... rompí un poco ese techo de cristal que me es el salir mucho. también de tu zona de confort completamente. Exacto. Porque hay gente que se encierra un poco en eso y a la hora de salir a la vida real te das cuenta que la comunicación lo es todo. Y cómo enganches a la gente, lo que transmitas. Yo es que siempre me quedo muchísimo con lo que la gente transmite. Muchísimo. Y me pasa mucho en la universidad, que a lo mejor hacemos debates y demás, y cuesta muchísimo que el alumno participe. Es casi inviable, imposible. Y a la hora de las presentaciones sueltas lo que tienes que soltar a manera teórica, pero tampoco... es lo que me comentabas, no hay un valor detrás. Claro. Es todo, pues, por rellenar. Es que además yo lo veo fundamental. ¿Y qué es eso? ¿Qué pasa? Que como a la gente le da tanta pereza, porque es una cosa que al final no te apetece hacerlo, ¿sabes? Y no te dices tú, es que tienes que querer hacerlo y luego después exponerte en público, porque hay veces también tienes que trabajar algo, pero bueno, te equivocas en privado y te lo llevas para adentro si tienes algún problema, pero claro... el fallar en la oratoria implica que el resto te vea fallar, y también es ser un poco vulnerable. Yo creo que por eso cuesta un poco más. De hecho, ¿sabes? me estaba acordando de... Esto ya es anécdota. Viendo el documental de María Pombo. Vale, súper gracioso. Claro, María Pombo al final es una influencer que es súper importante ahora mismo en España, y a ella le cuesta horrores hablar en público. Y además se lo cuenta. Es que no puedo hablar en público. Y se las veía para a lo mejor tener que hacer representación de algún premio o alguna... De hecho, le pasó a los 40 con el que presentaba, que la medio colapsó, porque si a ella la costaba y el otro como que la vio tan nerviosa que la colapsó. Y ella no dijo nada. Y en los premios se quedó así. ¿En serio? En los 40. Nada. Pobre Dios. Nada. Y salía la pobre que lo decía en el documental y dice, es que no puedo. Es que la comunicación es algo que me falla muchísimo, y de que le han ofrecido empresas presentar muchísimas cosas y la mayoría las deniega porque no es capaz de comunicarse, porque no se siente cómoda en ese ámbito. Entonces ahí se ve la importancia, sobre todo si tienes un trabajo como influencer, que más cara al público no puede ser detrás del móvil, claro. Fíjate, es súper fácil. Pues yo nunca lo hubiese dicho, que yo nunca lo hubiese dicho, que le cuesta hablar en público. Pues sí, yo me quedé flipando cuando vi el documental, porque claro, al final... Qué fuerte. Es muy importante. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que también es práctica. Muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que si ya te colapsas al principio, te cuesta más practicar. Y yo creo que es ir haciendo ya no sé, a mí me dio muchísima lástima. Yo lo estaba viendo diciendo, Dios mío, me estás dando mucha lástima. Pobre. Porque claro, es un trabajo que al final requiere eso. Y requiere estar presentándose en público constantemente. Y detrás de una cámara es muy fácil cuando nos escondemos así en Instagram y así. La gente se acomoda mucho en las redes.
Sí. Muchísimo. Y no engancha tanto por eso. Sí. Jova, tía, pues qué fuerte. Pues mira, sí que es importante, ¿eh? Sí. Y es romper y hacerlo. Y yo creo que ya una vez que lo haces, pues hacer práctica, ¿sabes? Como todo, ya que no todo el mundo vale para lo mismo, es lo que hablábamos antes, Sí. hay que ser súper conscientes, pero yo creo que a día de hoy y siempre la comunicación, antes por ejemplo que no había ni siquiera redes, si la gente no se comunicaba bien, no había trabajo, no se movía, te quedabas ahí y no hacías absolutamente nada con tu vida. Ahora pues tienes algunas maneras, ¿no? Pero aún así me parece increíble que hagáis esto aquí, la verdad, porque... Sí, a ver, nosotros, es una buena manera de romper. Hacemos lo que mande el mercado. Claro, no, es que al final es la demanda de lo que hay. Entonces, si os mandan a hacer el Pino Puente, pondremos ahí un tío de gimnasio para que se ponga a hacer Pino Puente. Una nueva sala de gimnasio. Entonces, aquí lo que mande. Chicos, cambio radical. Hoy, Pino Puente. Pero sí, entonces, ¿qué pasa? Que al final nos guiamos un poco de lo que... Esto es prueba y error. Tú llevas a la gente, ahí también somos, como te decía, muy managers y vas a una entrevista y le preguntamos luego al reclutador, oye, ¿qué te pareció? Bueno, pues le tiene que trabajar esto, le falta esto, y le decimos a otro, joder, tío, para la próxima trabaja esto, hace esto. O sea, es todo súper personalizado y claro, y si vemos que hay cosas que es generalizado de que le falta a los alumnos, pues clases de esto. Porque, joder, para nosotros es un orgullo que después de 5 años un alumno nuestro sea director de algo y que se acuerde de nosotros y que diga yo, joder, y que la gente diga, ¿dónde estudió este tío? Pues en la escuela. Evidentemente, es todo un orgullo. Claro, y eso es un orgullo para nosotros. Sí. Y crear esa comunidad, crear ese entorno, para nosotros nos enorgullece. Por eso queremos que, joder, que los nuestros sean los mejores, ¿sabes? Pues sí. ¿Y cuál dirías con esta, o sea, en relación a esto, qué es lo que más te gusta de tu profesión? Lo que más disfrutas. Una a mí me encanta hacer cosas y que fluyan. Es decir, yo antes estaba trabajando en una auditoría, antes de estar aquí, que era pues revisar cuentas. Vale. Y yo no me di cuenta de lo que me gustaba ver que las cosas funcionasen. Te digo cualquier cosa. Vamos a hacer en la semana que hay una feria de empleo. El hecho de hacer la feria de empleo, que salga la feria de empleo y que la gente quede contenta, para mí es algo que me llena. Pero la feria, una formación, un evento, la graduación, es decir, hacer cosas que aporten valor a otras personas y que te lo trasladen. ¿Sabes? Porque al final yo lo que notaba es que yo... Feedback. Sí, el feedback y que te lo trasladen y que la gente quede contenta, pero de cualquier cosa. En general, al final nos centramos mucho en la formación, pero bueno, cualquier actividad que aporte valor a quien sea, a la empresa, al alumno, y yo creo que yo y el equipo estamos muy aunados con eso, ¿no? Y lo vivimos. Cuando un tío le contrata y dice, joder, bien, tal. O cuando, yo qué sé, cuando conseguimos que alguien venga a la escuela, lo celebramos. Es decir, celebramos todo lo que nos pasa. Y nos gusta mucho ver cómo las cosas las planteamos, se nos ocurren, creemos que es una buena idea, las llevamos a cabo y funciona. Es una manera de manifestar. Efectivamente. Tienes que visualizar el camino. Para y de ahí ya. Sí, para mí eso sí, me engancha muchísimo. Sin embargo, hay cosas que no son tangibles. Evidentemente. Y que tú las haces y quedan en, bueno, las hice porque tenía que hacerlas, pero no sabes qué repercusión tienen. No lo sabes. Y eso, por ejemplo, no me gusta, pero no. Claro, también tienes la parte que no te encanta de tu trabajo. Yo lo comparo mucho con, claro, en el trabajo que estaba antes era auditoría, entonces yo me pasaba horas revisando cuentas de empresas y luego decía, joder, ¿y todas estas horas en qué equivalen? Ok, están bien, no hay ningún problema. No te llena. Entonces, claro, no ves no tangibilizas lo que haces, ¿no? Y no ves el impacto. Entonces yo ver el impacto de lo que haces... El resultado final. Efectivamente. A mí me aporta... Me engancha. Es un poco sí, droga. Te sientes realizada y una droga muy buena. Sí. Dopamina o como se llame, pero bueno, bien. No, pero sí, al final yo creo que yo también me considero muy así de al final lo que una persona me aporta cuando hablo con ella, lo mínimo, y que yo ver que también le ha aportado algo y que eso ya hace cambiar algunos aspectos para bien. Para mí eso es maravilloso. Es la mejor parte de sentirte realizado. Siempre. Y es una manera muy bonita de ayudar. Y de que te ayuden. Sí. Y yo creo que en general, yo creo que eso le engancha a todo el mundo. Porque yo lo veo ahora, nosotros al final hacemos muchas cosas y yo creo que el equipo sienta suya ciertos proyectos, hace que el equipo se vincule muchísimo con lo que haces. Que el equipo sienta suyo, que va a hacer una cosa y que si sale bien es gracias a que ellos estuvieron allí. Hace que la gente pues se ilusione, se motive, le dedique horas, intente hacer bien, confíe, y yo creo que eso es lo que hace también que las cosas
salgan bien y también salirte un poco de tu día a día, ¿no? Sí, es que vivimos vidas muy monótonas, la verdad, sí. Y eso, quieras o no, no te engancha, solo te hace vivir un poco más amargado. Sí. Y cuando encuentras lo que realmente te gusta y lo que te motiva, todo fluye. Y al final se trata de que todo fluya. Vas a tener días más buenos, días menos. Obviamente no todo es un arcoíris. Pero sí es verdad que es súper importante el sentirte bien realizado y que crees ese efecto en la gente. Sí. Y aquí, claro, una formación es muy social. Entonces, somos seres sociables. Efectivamente, estás muy en contacto con la gente, con el alumno, para lo bueno y para lo malo, porque si se te quejan, se te quejan. Es decir, al final también hay que, ¿sabes? Hay que ser consciente de que si haces algo mal también hay que solucionarlo. Entonces, estamos muy expuestos. Pero sí que es cierto que como al final intentamos que las cosas salgan bien, trabajamos bastante para ello, pues intentamos, pues bueno, que la gente esté contenta y lo celebramos si las cosas van bien. Y si las cosas van mal, también hacemos reunión de sabios y vemos que hay que cambiar para que, ¿sabes?, se reubique. En la mesa electoral. Sí. A ver quién vota y quién no. Sí. Pero sí que en eso somos bastante críticos también, ¿eh? ¿Y qué consideras, por ejemplo, se dice mucho de la gente triunfadora, sobre todo cuando hablamos de empresas, de emprendimiento y demás, ¿y cuáles son las cualidades que consideras que una persona tiene que tener para considerarse triunfador? Muy entre comillas, muy cogido con pinzas. A ver, claro. Porque también está el concepto de triunfar. Efectivamente. Cada uno tiene un concepto diferente de triunfar en la vida. A ver, yo lo que veo, el factor común que veo de toda esa gente, porque claro, triunfar, claro, profesionalmente, personalmente, claro, a veces un poco es incompatible, ¿no? Pero yo lo que veo es que la gente que se obsesiona con algo, lo acaba consiguiendo. Es decir, yo veo un factor común, porque bueno, mi padre es empresario y también tiene muchos amigos que son un poco un perfil parecido, emprendedor, y yo lo que veo que es gente obsesionada con lo que hace. Obsesionada. Igual que cualquier deportista que se obsesiona con lo que hace. Sí, que es una constancia brutal. Efectivamente, lo va a hacer y lo va a hacer bien, porque piensa, o sea, se levanta pensando en eso, se acuesta pensando en eso, el fin de semana piensa en eso, es decir, no es un trabajo, es una obsesión. No, totalmente. Entonces, cualquier persona que se obsesione con lo que hace va a encontrar la manera de hacer lo que sea para alcanzar su objetivo. Ese es, yo creo que el único objetivo. El medio, el que sea. Pero como está todo el rato pensando en cómo tengo que hacer, al final lo acaba encontrando. Porque de mil veces que prueba, al final lo acaba consiguiendo. Tiene que haber un hueco en el camino en el que claro, llegue. Entonces, ¿sabes qué pasa? Ves la punta del iceberg y dices tú, joder, este tío, qué crack, ¿no? ¿Qué consiguió? Pero bajas abajo y es que es una persona, a veces suena un poco mal, pero esclava de ese objetivo también. Y de sí mismo. Y de sí mismo. Porque se obsesiona. Efectivamente. Entonces, bueno, eso que yo creo que es lo que se considera un poco triunfador socialmente, pero bueno, también hay que ver si... Claro, porque al final eso también tiene la contraprestación de que personalmente te centras en eso, porque si te obsesionas en eso, solo hay eso. Entonces a lo mejor dejas de lado otras cosas de la vida. Sobre todo también tiene que ver con el momento de la vida que te encuentres. No es lo mismo cuando ya tienes un hijo. Si solo te obsesionas por un... Pero el que se obsesiona... Se obsesiona, obviamente. Con hijos, sin hijos, va por ello. Totalmente. Sí. Y yo creo que es el factor común de toda esta gente que son referentes en algo. La obsesión. Pues muy bien, muy buena respuesta. La verdad que me ha gustado mucho esa disciplina, porque al final yo creo que también es disciplina obsesionarte y de seguir. Sí. Yo también soy muy de obsesionarme con las cosas y no paro hasta conseguirlas. A veces... Yo no creo que sea... A ver, depende de las personas. Yo creo que eso también es una manera de ser. Total, es lo que hablábamos antes. Para mí triunfar no es triunfar, es que estés a gusto contigo mismo y que te encuentres en paz. Porque realmente... ¿qué pasa? Que también si eres esclavo de ti mismo te obliga a estar mejorando constantemente. ¿Y cuándo llegas al objetivo? Nunca. Es que a lo mejor nunca estás satisfecho con lo que estás haciendo, entonces nunca va a ser suficiente. Es un poco rueda de hámster, porque dices tú, ¿hasta qué punto? Te retroalimentas. Entonces, claro, la gente desde fuera dice, joder, este tío es un crack, pero esa persona desde dentro nunca va a estar satisfecha. Es que yo también, es complicado encontrar, yo creo que ese punto medio de decir, lo estoy haciendo bien, pero tampoco me estoy cuidando a mí como persona, me estoy dejando, porque claro, estoy tan obsesionado con ese punto que ya ni me miro. Y nunca vas a llegar al tope. No, nunca. Porque es gente que siempre... quiere más. Es una ambición... Es buena, pero yo creo que también tienes que saber gestionarlo muy bien. Tienes que ser muy duro de mente para mí. Efectivamente, porque es gente que no se mueve por dinero. No se mueve por la obsesión de que quiere hacer eso, le gusta, le apasiona y es su único motivo. Su único propósito. Total, es que es duro de pensar. Yo lo reflexiono porque, claro, yo veo muchos perfiles parecidos y digo, ¿qué es eso?
Es eso, es sí. el factor común. Tiene que ser la obsesión, porque otra Sí, cosa sí. no lo veo. También tiene que ver relacionado con qué es más importante, o sea, qué porcentaje está en una persona entre lo que es ese talento y ese esfuerzo. ¿Cuál es el baremo que más Yo, mira, pesa? yo soy o sea, yo creo, o sea, a ver, el talento pues te ayuda, pero a veces también el talento es contraproducente, porque como eres talentoso, te esfuerzas menos. Sí. ¿Sabes? Igual que la gente Entonces, que es muy lista sin estudiar. efectivamente, y la vida Es es esfuerzo. de levantarse. Literal. Entonces, yo creo que en hilo del que llega lejos es el que se obsesiona, el que llega lejos es el que se esfuerza. Sí, como una hormiguita, ¿no? Que va poco a poco. Efectivamente. Y al final es eso, gente que bueno, que le golpean y se levanta. Porque al final es imposible que no te golpee la vida en algún momento. Imposible. Entonces, cuanto antes de golpe, mejor. Porque no es lo mismo levantarse con 20 años que con 40. ¿Sabes? No. Entonces, cuanto antes de golpe la vida, mejor, para aprender y para relativizar las cosas. Pero yo creo que el esfuerzo para mí es muy importante. Es que lo es. Yo es que, claro, yo creo que también son cosas que se ven desde que comienzas a educarte como persona. Sí. Y entras a una clase y hay muchos perfiles de niños y ves a niños que son súper inteligentes y otros que son más de... Yo siempre he sido más de esfuerzo. La verdad, de ser empollona de día tras día, tras día, tras día hasta conseguirlo. Y me daba muchísimo coraje ver a gente decir, Dios mío, es que lo que a lo mejor yo le dedico a esta persona el día de antes, lo consigo. Pero es verdad que a la larga conseguimos cosas diferentes. Y el punto de realización es diferente. Y el trato que tienes con los profesores te valoran más. No quiero menospreciar tampoco a la gente que es inteligente, ¿no? Pero es otro punto. Otro punto y otro punto de realización y de sobreesfuerzo. Y de levantarse todo el rato. Es que es eso, porque al final, ya te digo, yo creo que el hecho de tener una cualidad a veces es contraproducente por el hecho de que nunca te vas a esforzar para llegar a tenerlo porque ya lo tienes. Entonces yo creo que a veces es positivo porque te anima, porque sabes que eres bueno y te anima a seguir haciéndolo, pero yo creo que es más complicado la persona que no se ha esforzado esforzarse. Es como cuando vas tranquilo a un examen. Sí. Yo prefiero nerviosa que voy con la alerta puesta de la atención por si se me pueden, vamos, todos los escenarios habidos por haber. Y tengo amigos que van y digo, joder, ojalá yo era así de tranquila. Y no lo consigo, pero claro, son diferentes maneras de ver la vida y de perfiles. Pero sí, la persona que se esfuerza al final yo creo que llega a otro punto porque se obsesiona. Entonces tiene que ver un poco ese talento, ese esfuerzo. Igual que hay profesiones que si no tienes talento, olvídate. Efectivamente. Si tú quieres ser cantante y por mucho que te esfuerces, yo creo que hay cosas inviables en la vida. Hay que ser realista, Efectivamente. Es un poco un balance. Un balance entre lo bueno y entre lo malo. Y dentro de, yo que sé, un periodo de 5 años, ¿te sigues viendo en lo mismo que estás haciendo ahora? Yo, claro, yo me sigo viendo porque realmente esto es un proyecto... El proyecto educativo es también un proyecto personal y familiar, porque al final mi padre fue el que lo fundó. También nos puedes hablar un poco de él si quieres después. Sí. Y de cómo te sientes siendo su hija y demás. Vale, aunque tendré que explicar un podcast en exclusivo. Yo hago un pequeño resumen, pero bueno. Sí, o sea, yo al final es eso. Para mí esto no es un puesto, es más bien como un proyecto. Entonces, yo voy ligada un poco al proyecto. Entonces, yo me veo aquí, sí, a lo mejor no haciendo lo mismo, porque al final el objetivo es que el proyecto crezca y yo cada vez, pues a lo mejor me centre más en nuevos retos que haya y la gente que ya tenga esto más rodado lo lleva a cabo, pero al final sí me sigo viendo en el proyecto educativo porque realmente es un proyecto familiar y un proyecto personal. Entonces, salvo que cambien mucho las cosas, pero porque quede 5 años, ¿sabes? Claro, es que también la pregunta que te he hecho nunca se sabe, ¿no? La incertidumbre. Pero sí, al final, pues bueno, también... queremos seguir creciendo. Bueno, la verdad que ya abarcamos bastantes formaciones, pero sí que es cierto que tenemos un proyecto de universidad que queremos desarrollar más y en el momento que desarrollemos a lo mejor tengo que dedicarle más tiempo a eso y menos a esto, pero en general siempre para lo que la empresa necesite, es decir, donde haya la necesidad y donde tenga que estar yo, pues ahí estaré. Cumpliendo, obviamente. Sí. No sé, al final es tenerlo claro y también está muy bien que te sientas como en casa cuando estás en tu trabajo. Y se nota que es como te sientes un poco a la hora de desenvolverte. Y ese cambio también que tuviste de una profesión a otra, pues... Es bonito porque también... Sí, es muy bonito. Te dan disciplinas. Hay trabajos que te dan unas disciplinas y otros trabajos que te dan otras disciplinas. Y yo creo que también el hecho, si sobre todo vas a dirigir, tienes que conocer un poco todas las disciplinas para saber lo que le demandas a cada uno.
Porque si solo has estado en una, si eres una persona que solo has vivido una manera de trabajar, pues a lo mejor no eres justo con otra persona que tiene otra manera de trabajar. Entonces yo creo que también hay que conocer cómo es cada perfil, cómo lo que te puede dar cada uno y también si te lo está dando bien. Que No, y si ser de mente también muy abierta a la hora Sí, de relacionarte con el resto de personas. Sí, porque no siempre se va a ir por el camino que al final tú quieras o con el que te sientas más cómodo. Y menos a la hora de trabajar con gente. Y yo creo que al final también es escuchar y ser autocrítico, porque al final... Muy autocrítico. Hay gente, aunque yo crea que lo que yo pienso es la verdad absoluta, no es así. Entonces, ¿qué sucede? Que a mí me resulta muy interesante saber lo que piensa la gente. Yo creo, porque también a veces mi decisión también es un poco la más acertada porque veo todo el global, no porque yo sea más listo que nadie, sino porque yo veo el global y veo a lo mejor cosas que no ven otras personas. Y porque te paras a mirar Claro. lo que hay en cada uno también. Pero sí que es cierto que hay gente que tiene una perspectiva más acercada a la realidad que yo en algunas cosas. Entonces también yo creo que es importante entender cómo piensa el resto de personas para saber si realmente estás viendo bien o estás viendo mal. Y nosotros lo hacemos mucho con el alumno, le preguntamos, joder, ¿qué te parece esto? ¿Cómo lo ves? Porque yo creo que está genial, pero es que tú me dices a lo mejor... Tenerlo en cuenta, ¿no? También claro, un poco, ser empáticos en lo que quiere cada uno. Y con los alumnos, con el equipo, con la gente en general. Para encajar un poco Pues en eso. Y por lo menos para saber si puedes mejorar, saber lo que puedes hacer mejorar, porque si no preguntas... No, es que la autocrítica es algo que es súper importante y que Sí. muchísima gente lleva súper mal. Sí. De, ¿cómo que no es así? Pues sí, yo creo que es importante, de manera sana, pero ser consciente, para Sí. que no te pille nada despistado. No, es que sí, totalmente. Y más cuando te estás formando, que Sí. sales al mundo real y empiezas a encontrarte con tantos perfiles diferentes. Sí. Y tú estabas enfocado en esto, y de repente Sí. te hace la vida. Pues Sí, no. sí. Pues no es por ese camino. Pues ahora búscate la vida por otro Claro. y encaja con otro tipo de perfiles. Sí. Y es totalmente... Bueno, comentamos antes de tu padre, si nos Sí. quieres comentar un poco de tu Pues sí, experiencia, de cómo te sientes siendo su hija. No sé. Bueno, habrá gente que no conozca a mi padre. Yo le pongo antecedentes porque aquí él es una persona muy líder, tiene una personalidad muy fuerte, pero bueno, él es un empresario que surgió siendo empresario, pero él empezó su carrera profesional siendo docente de la Universidad de La Coruña, que es una cosa, la antítesis parece, docente Sí. de la universidad y empresario. Entonces, bueno, él empezó ahí su carrera profesional, montó un máster dentro de la Universidad de Banca y Finanzas, esto ya hace 25 años, y bueno, y al final en ese máster, pues la verdad que fue muy bien, cogió mucho protagonismo. ¿Y qué sucede? Que pues, gente de la universidad quisieron coger un poco el protagonismo también de ese máster y lo apartaron de la dirección del máster y se quedó, pues bueno, sin el máster que había montado. Que había fundado el mismo. Claro. Y eso fue lo que le hizo ser emprendedor, porque dijo, ¿cómo? Me cago en la tabla. Pues a mí no me lo van a quitar. Me lo monto fuera. Entonces ahí fue cuando empezó el emprendimiento. A raíz de golpes que te da De la caer, vida. lo que decíamos antes, el que cae se levanta. Si no le hubiesen quitado nada, seguiría de docente en la universidad, tan Claro. tranquilo, ¿eh? O no lo sé, pero bueno. Entonces ahí empezó lo que es la Escuela de Finanzas, porque aquí en Coruña sí que nos conocen mucho como Escuela de Finanzas. Y nos conocen mucho como Escuela de Finanzas porque, claro, nacimos siendo una escuela de finanzas, que solo hacíamos formación financiera, cuando antes de la crisis la banca era lo más, todo el mundo quería trabajar en banca, claro. Mejor la gente que escucha este podcast dirá, ¿qué dicen? Pero es que hace 20 años era así, en plan, era como un cargo social trabajar en banca. ¿Qué pasa? Ahí va todo de maravilla, viene la crisis bancaria, es decir, todo a lo que nos dedicábamos desaparece. Porque antes había no sé cuántos bancos, 20 bancos, había muchísimos. Se carga todo, aparecen 3 o 4, claro, hubo una época, no sé, de 5 o 6 años que no se movía España. España solo era empresas quebrándose, gente en paro, eso parecía la guerra civil. Bueno, cada vez que me lo cuenta mi padre, parece que me habla de la guerra civil, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que él le obligan a irse, porque aquí no tenía trabajo. Entonces, claro, pero él tenía una empresa, que era esa escuela de finanzas. Entonces, él le obligan, a raíz de la crisis, a irse fuera, a Colombia, a Zagreb, a Arabia Saudí, bueno, a donde fuese, a vender formación, o que él impartiese formación, para cobrarla aquí y pagar las nóminas. Claro. Y pagar supervivencia, la luz. Básicamente. Efectivamente, o sea, guerrillero total. Entonces, eso es lo que se pasa haciendo, no sé, durante la época de la crisis. De hecho, en la escuela hay aulas que tienen el nombre de los sitios a donde fue a impartir clase durante la crisis. Qué chulo, qué guiño tan guay. Sí, es que es un tío muy luchador. Entonces, termina la crisis y aquí nos asentamos.
nos asentamos aquí, la verdad que la cosa mejora, el mercado empieza ya a estar un poco más activo. ¿Qué pasa? Que cambia radicalmente, porque tú antes te dedicabas a formar a gente en banca y en la banca no hay prácticamente, entonces como que tienes que adaptar un poco la formación que haces. Es como reinventarse un poco. Efectivamente. En todo esto. Entonces nos reinventamos en formación de recursos humanos, en formación de tributación, yo qué sé, de control de gestión, que control de gestión ahora es como súper normal ser un controller, pero es que antes no existía esta figura. Y surge o sea, que fuisteis pioneros también. Claro, bueno, escuchamos lo que nos pedía el mercado y decía, mira, es que yo quiero un controller. Y nosotros, ¿pero qué es un controller? ¿De qué me estás hablando? Bueno, lo digo en primera persona, pero yo tenía 10 años, ¿eh? O sea, ¿y de qué es un controller? Entonces dicen, nada, es un tío que controla un poco las cuentas, tal y cual. Y dicen, joder, pues hay que hacer un máster en control de gestión. Hacemos el máster de control de gestión y creamos los controles, que era lo que se demandaba en ese momento. Entonces ahí pasamos de ser escuela de finanzas a ser escuela de negocios. ¿Qué pasa? Que también la crisis nos dio una lección, que es que hay que diversificar. Totalmente. Porque y el mundo cambia efectivamente. Y lo que has demandado ya después no lo va a hacer. Entonces ahí él monta, aparte de la escuela de negocios, formación en FP, que era pues una formación que ahora ya no está tanto, pero estaba muy estigmatizada. La gente hacer una FP era como... Sí, es verdad que ahora no está... Ahora no está tan estigmatizada, pero antes la gente lo veía como... Por lo menos mi generación sí. No tanto. Pues al principio era un poco así como le costaba mucho a la gente. Pues montamos FPs, que es súper necesario, o sea, el perfil técnico súper necesario, súper demandante. Lo que pasa que como que no tenía mucho tirón, pero bueno, lanzamos también ese área, lanzamos una fundación. Porque ¿qué pasa? Que nosotros siempre, desde el principio, estuvimos muy enfocados en el tema del empleo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros antes, la gente cuando es junior de toda la vida y no tiene experiencia, las empresas lo cogen a través de una beca formativa. ¿Qué pasaba? Que antes solo había 2 fundaciones, que era FOAC y FEUGA, que es la de la Universidad de La Coruña y la de Galicia, ¿no? y la de Vigo. ¿Eso qué implica? Que esas fundaciones solo pueden coger a becarios que hayan estudiado en universidades gallegas y que sean menores, creo que de 30 años. Vale. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros nos encontrábamos que teníamos alumnos de máster que a lo mejor habían estudiado en Asturias o gente que que si era fuera de la comunidad no puedes hacer beca con ellos. Entonces, eso por un lado, y luego después mucha gente que a lo mejor había opositado y dejó de opositar a los 30, pero era un perfil junior porque no tenía experiencia y no podía hacer beca tampoco por la edad. O gente que había estado en banca... O sea, que estaba súper limitado. Estaba súper limitado. Entonces, a raíz de eso decimos, joder, pues tenemos que hacer algo para meter a nuestros alumnos. Claro, más oportunidad, ¿no? Claro, pensando en nuestros alumnos. Y montamos la fundación, que es la Fundación Menacios Alcines. Y a raíz de ahí, claro, ahí lo abrimos mucho más a cualquier estudiante español, abrimos más la parte de la edad y lo hicimos mucho más abierto. Y a raíz de ahí lanzamos la Fundación Menacios Alcines, que es como FOAC y FEUGA, pero mucho más, menos limitante. Y ahí, pues bueno, ya la cosa coge un poco más de sentido y montamos también, bueno, mi padre ve la oportunidad, porque claro, él una vez consigue cada cosa, tiene que ir al siguiente. El emprendedor de toda la vida, es decir... Sí, lo decía ayer Juan, que tienes que ser... Totalmente. Una máquina. Batalla, le va la batalla. Entonces, batalla, la siguiente guerra, batalla. Como no tenga batalla, le da. Me aburro. Efectivamente. ¿Qué hago? Nada, seguir. Entonces ve la oportunidad de que hay una universidad y que pueden entrar en el capital de la universidad y dirigirla. Y se entera de eso y dice, joder, esta es la mía. Porque, joder, ahí que voy. Me meto para la universidad. Es su proyecto. Porque realmente él nació un poco en reivindicación de cubrir una necesidad que no daba la universidad pública, que era esa formación un poco más práctica y que ve la oportunidad de poder montar una universidad de Galicia para Galicia. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que muchas veces la universidad pública no cubre toda la demanda del mercado. Totalmente. ¿Y qué pasa? Que al final lo que tienen los monopolios es que tampoco, ¿qué más da? Si nadie le va a hacer competencia, tampoco hay ningún problema. Sí, no se preocupan. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que es cierto que como nosotros estamos muy en línea con la empresa, siempre nos dicen, joder, es que hay que montar este grado, es que hay que montar esto, es que no tengo informáticos, no tengo no sé qué. Entonces, claro, para nosotros un proyecto educativo de país es montar una universidad en Galicia para que la gente no se vaya a Madrid, se quede el talento aquí y que la formación se adapte a lo que pide la empresa gallega.
Muy importante eso. Porque claro, hay muchísima gente que se va a estudiar fuera en Madrid. O sea, Muchísimo. que se va a Madrid. Muchísimo. Gallegos. Y que no vuelven. No vuelven. O sea, si se van ya no vuelven. No, porque tampoco tienen la oportunidad a lo mejor de volver, ya tienen que quedarse allí, Claro, estabilizados. claro. Y mucha gente no se quiere ir. Claro. Pero no te queda de otra. Entonces, joder, nosotros lo que buscamos con ese proyecto era crear pues una Deusto gallega, ¿sabes? Y ser orgullosos de esto. Y esto es un... Que todo quede en casa. Efectivamente, joder, y porque apostamos mucho por esto, ¿sabes? Y los empresarios que lo acompañan en el proyecto universitario apuestan mucho por Galicia. Entonces ahí es donde se mete en Cesuga y está pues, inmerso en ese proyecto universitario. ¿Qué sucede? Que bueno, esto es un poco el contexto de... Sí, un muy buen recorrido, la verdad. Entonces, bueno, constantemente batallas absolutas, ¿no? ¿Y qué sucede? Que al final él es un tío muy luchador, es un líder, es un visionario y ¿qué pasa? Que también es una persona que mete mucha caña. Porque al final él es economista, es doctorado, él pues publica en La Voz, es tertuliano en un programa de radio, en LinkedIn también mete bastante caña, todo muy en línea de temas económicos y Galicia. Entonces, ¿qué sucede? Que él tiene pues una figura bastante marcada. Y él, porque también paralelamente tiene una vocación política. No me refiero a que quiera postularse como político, sino que tiene una personalidad muy política. Ya. Que le gusta mucho la gente, le gusta mucho socializar, le gusta mucho estar en contacto. Como de orador también, ¿no? Sí. Tiene un mensaje muy reivindicativo, mucha ideología. Cuando hablas contigo te traslada su ideología. Entonces, sí, es la personalidad de una persona que se transmite rápido. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que es una figura muy... que tiene mucho protagonismo. Entonces, claro, eso es lo bueno. Lo malo, claro, que al final la gente, o sea, personalmente, claro, la gente tiende a llamar hija de. Ya. Entonces, bueno... Eso también es un tema que de hecho venía hablando sí. en el coche y lo comenté. Sí. ¿Cómo lo llevas eso, claro? A ver, a mí me da un poco de por saco, que me llamen claro. hija de... No, porque al final tú también tienes tu puesto, tu claro, vida, y sí, tú eres hombre, una sí. persona aparte de otra. Es como cuando estás casado con alguien. Mujer de... No. Es un poco ser un complemento de una persona. Claro, y tú no eres un complemento de absolutamente nadie. Claro, ¿qué pasa? Que tampoco... Los que te llaman hija de es gente que no te conoce. ¿Qué te vas a poner No. Yo considero que eso es perder el tiempo, pero sí es verdad que a mí tampoco me encantaría que me consideraran hija de... Sí, ¿qué pasa? Que al final no le das importancia, porque al final al principio me molestaba un poco, pero ahora ya la verdad que le quito hierro y me daba un poco igual. Pero sí que es cierto que a veces es un poco desagradable. Normal. Pero bueno, no pasa nada, o sea, me refiero... Pero también como yo pienso que estás tan cómoda y tan contenta con lo que haces con tu vida, que aunque digan esos comentarios te pesa más lo que tú haces. Efectivamente. Y lo realizada que te sientes a tu día a día. Entonces y yo no me te enfocas en hija, esa idea. Claro, y claro, yo no me eso siento es lo más hija importante, saber que tú no eres hija de para ti. Claro, entonces eso bueno, es lo más importante. Sí. Entonces claro, yo al final, al principio me da un poco de tal, pero claro, cuando no tengo que demostrarle nada a nadie... Es que no le debes nada a nadie. Sí. Porque estás contenta con lo que tienes, te da tranquilidad, punto. Sí. Y nada, y la verdad que, o sea, que mi padre es una inspiración, yo creo que para mucha gente es una inspiración. Y yo creo que también es una persona que es muy visionaria y que, claro, y que tiene un proyecto de país y que comparte mucha gente. Entonces, ¿qué sucede? Que hay mucha gente que le sigue y eso es muy bonito, ¿sabes? Porque también lo ves y es una persona súper apasionada, muy enérgica, más enérgica que yo, o sea, se puede sido TikTok antes que yo, para que te hagas una idea. De verdad. Sí, o sea, da más al día que yo. ¿Y qué pasa? Que también es un poco frustrante porque, claro, siendo mi jefe, yo estoy en el problema de mañana y él está en el problema de 2054, que aún quedará. Entonces, que no lo pillas, no te da tiempo. Claro, es tú, joder, aún tenemos la batalla de este año, ¿qué te vas a meter en la de 54? Pero es así. También es una figura que tiene que haber en las organizaciones, una persona que... De adelantarse a los acontecimientos, pero porque tiene que. Claro, y luego después, claro, también hay que ser consciente, que es lo que te decía, como hija... personalmente, al principio, cuando eres joven, cuesta entender que la vida de tu padre es su proyecto personal y profesional. Es decir, mi padre no tiene un trabajo de 8 a 8 o de 8 a 6. El trabajo de mi padre es su vida. Su vida es el proyecto, la universidad, Galicia, eso es su vida. El fin de semana, el sábado, el domingo. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor cuando tienes 15 años, dices tú, qué coñazo, otra vez en este rollo.
Pero ¿qué pasa? Que luego después, ahora que estoy en el proyecto, me siento también parte de él y estás metida en este meollo, lo entiendes y lo admiras. Pero sí que es cierto que pero cuando el proceso cuesta. Claro, que tienes que entenderlo y tienes que estar metido. Entonces, ¿qué pasa? Que yo entiendo que a lo mejor habrá hijos que también tengan padres parecidos y si no están en el proyecto con ellos... No lo van a entender. Tienes que entenderlo. Si no, a veces te frustras un poco porque dices tú, joder, no tendrá tiempo... Es como un acompañante también en el camino. Al final tienes que acompañarlo. Efectivamente. Es lo que te toca y apoyarlo. Y estar a lo mejor no desde la sombra tampoco, pero ahora tú no estás desde la sombra, ¿no? Pero en su día a lo mejor sí. Sí. Entonces ese acompañamiento. Él tiene un proyecto y tienes que acompañarle en el proyecto. Y respetarlo y punto. Y es lo que o sea, me refiero, si quieres formar parte del proyecto, de la vida del proyecto, a ver, también el proyecto es parte de la familia, ya, o sea, ¿sabes? Tienes que entenderlo y bueno, ir con él de la mano. Pues muy guay, la verdad que ha sido un resumen súper chulo. Sí. Me ha gustado. Pero bueno, él tiene muchas aventuras que contar, es muy... Sí. Qué guay. Sí. A mí me gusta mucho la gente así, con tanta vitalidad. Sí. Mola mucho. A veces en exceso, pero bueno, se sobreentiende. Sí. Y bueno, ya para más o menos terminar, ayer Juan nos dejó una pregunta. Ay, qué miedo. De hecho, es la primera persona, porque nosotros lo solemos comentar antes del podcast, lo sabes, de, bueno, tienes que hacer una pregunta para ser entrevistado, nunca sabemos quiénes son. Sí. Y ya la sé, pero es que no se lo pensó ni un minuto y dije, joder, eres la primera persona que eres tan inmediato con la pregunta. Y dice, ya la sé, después te la digo. Y yo, bueno, vale. Venga. Y nada, básicamente, ¿cuál es tu propósito de vida? Que siempre hay un porqué, que tendemos a no pararnos nunca. Sí. A pensar por qué estamos haciendo esto. Sí. Porque es todo por inercia. Entonces, sí. Él quiere saber cuál es el propósito, el por qué, porque siempre hay un porqué. Sí. Pues, a ver, el propósito. Mira, pues yo, a ver, creo que a lo mejor el propósito, lo que me hace motivarme para estar cada mañana y levantarme es lo que comentaba un poco antes. Ser útil a la gente desde la educación. Es lo que me hace, seguir un poco adelante, pero sin dejar al lado tener una vida feliz y estable conmigo misma. Es decir, no sé si me explico, pero yo creo que esto es un poco filosófico, pero bueno, yo creo que al final tienes que ser feliz con lo que te venga y estar a gusto contigo mismo y con lo que te venga. Entonces, sí que es cierto que me motiva mucho el hecho de aportar valor de alguna manera a la gente, al resto, a través de la formación. Y luego después es ser feliz conmigo misma, no ser muy exigente. Es que al final yo creo que todo comienza por uno. Sí. Primero estás tú bien y ya después compartes con el resto. Porque si a veces lo que me sucede es que como que... ¿Y ahora qué? 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 Y en el ¿y ahora qué? No te paras a estar tranquila y a gusto. Entonces yo creo que también estoy intentando hacer un trabajo de... personal, ¿no? Sí, relájate y disfruta lo que haces. El proceso, y es que no nos paramos realmente a pensar y después miramos para atrás y decimos, joder, qué guay lo que hice. Sí. Pero no lo viví. No lo celebras. No lo celebras y yo creo que es súper importante pararse. Yo que soy súper activa también y no me paro nunca, voy a 1000 por hora y muchas veces me arrepiento porque es verdad el para qué y ahora qué quiero más. Sí. Y no disfruto lo que he hecho y creo que hay proyectos de vida que tienen que disfrutarse eternamente, o sea, porque son chulísimos. Sí. Y más lo que tú haces es chulísimo y te mereces disfrutarlo y vivirlo gracias. a tope. Un mosquito, la verdad. Es lo que tiene el campo. Y nada, y ahora pues la pregunta para el próximo entrevistado. Contando que no sé quién va a ser el próximo entrevistado, yo voy a hacer la misma pregunta que me hiciste a mí al siguiente entrevistador. Eso también lo hizo una persona en el podcast. ¿Qué te sientes al ser hijo de tu padre? Vale. Y a ver... Pues muchísimas gracias por haber venido gracias a al vosotros, podcast, chicos. de verdad. Yo encantadísima. Bueno, muy bien. Pues gracias. Me alegro.